Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Como nuestra audiencia es de nivel, eso se nota, no es preciso contar la historia de Macbeth para que sepan de la profecía que le hacen las brujas tras ser proclamado rey de Escocia. Macbeth seguirá invicto y con ventura. Si el gran bosque de Birnam no se mueve y subiendo a luchar con él se atreve, allá en la misma altura. O sea, echa a correr Macbeth cuando veas que el bosque avanza hasta las puertas de tu castillo. Si el inquilino de la Moncloa ha leído a Shakespeare, habrá interpretado la marcha de los pensionistas de este país que han tomado las calles, las plazas y las principales ciudades españolas, llegando hasta las mismas puertas del Congreso, que es algo así como mesarle las barbas a Rajoy. Su gobierno, que ha descabezado sin piedad las humanidades, no debería olvidar que, como el bosque de Birnam, cuando los 9 millones de pensionistas se pongan cabreros, el trono de la Moncloa será un cadalso justiciero. Y si no, que le pregunten a nuestro invitado de hoy, Leo Bassi, el último bufón que muchas veces ha contado este cuento en palacios y cabañas. De bisabuela austríaca y gitana por parte materna y de apellido italiano por el lado paterno, Leo Bassi reivindica con la risa, con el humor. Reconocido mundialmente por sus extravagantes actuaciones teatrales y sus innumerables acciones provocadoras, desciende de un antiguo linaje de comediantes excéntricos y de payasos circenses venidos de Italia, Francia, Inglaterra, Austria y Polonia. Durante 170 años la familia ha actuado ininterrumpidamente. De ella ha heredado sorprendentes habilidades y el espíritu libertario, irreverente y cosmopolita que fue sin duda la esencia del circo del siglo XIX. Filósofo, poeta, payaso y político, ha elegido TNT en Sevilla para estrenar en Andalucía su espectáculo El último bufón, un espectáculo donde repasa sus 40 años de trayectoria teatral a través de unas filmaciones de su bisabuelo y su tío en el circo Ranzi realizadas por los hermanos Lumière y que constituyen posiblemente las primeras tomas de payasos en movimiento a lo largo de la historia. La obra está dedicada a los jóvenes que se rebelan contra las injusticias y al cinismo del poder. Leo Bassi pretende que la rebeldía y la vitalidad de los bufones sean una inspiración para todos en estos tiempos confusos. Leo Bassi, bienvenido. Pues muy contento de estar contigo y estar en Andalucía. Me encanta estar aquí. ¿Pero a usted le gustan las entrevistas? Sí, porque soy narcisista, entonces que la gente habla de mí y que yo pueda hablar de mí mismo es un placer. Es estupendo. Sí. Lo digo porque cuando usted llegó a España se hizo muy conocido por la televisión, pero luego se retiró de la televisión. Porque, ¿O lo retiraron? No, me han hecho propuestas y todo. Fue un momento donde yo pensaba que la televisión era el nuevo circo y como yo soy artista de circo, yo quería ser presente. Y después me he dado cuenta que todo viene comido en la televisión. A la fin tú eres solo un peón de un sistema mucho más grande. He visto que yo perdía mi libertad, y perdía mi identidad y entonces he decidido de volver a donde soy más feliz, en los escenarios y hasta en las calles. Yo adoro trabajar en las calles y en las plazas y entonces ahora una entrevista sí me gusta hacerlo, pero volver a estar en un programa de televisión regularmente no. Porque en la televisión no podía ser libre, no se sentía libre. Pues más que todo la televisión tiene una función. Ahora, la televisión pública como esta es diferente, pero la televisión privada donde yo he trabajado es para vender productos. Los patrocinadores, las publicidades, entonces tú entras, hablas mal de la sociedad capitalista y inmediatamente después hay publicidad, se venden coches, se venden cervezas, es como un poco contradictorio. Claro. Y entonces, y pues ellos, quizás porque como me gusta controlar todo también, y como en televisión la estructura está así de grande que no puedes controlar todo, yo he preferido volver a ser más pequeño y controlarlo todo. O sea, porque en el fondo usted es un controlador. Ah, sí, totalmente. Soy un dictador. Dictador. Creo que tengo muchísimo en común con Mussolini. Sí, los dos somos cómicos, los dos. Él no lo sabía, la única diferencia es que él no lo sabía y yo lo sé de ser cómico. ¿Y Trump también es cómico? Sí, evidentemente, y creo que tiene el mismo defecto, es de no saberlo, pero es cómico, evidentemente que es cómico. Hay que ver, Leo Bassi, lo bien que le sienta a usted el traje.
Lo veo ahí, con lo bien que le sienta la corbata, lo bien que le sienta el traje. Pues porque yo disfruto de este traje, yo disfruto de hacer tonterías, de ser guarro, de hacer cosas grotescas vestido de banquero. Mira. Porque finalmente los banqueros son guarros, son grotescos, pero de hacer el payaso vestido de banquero es un placer. Sí. Mira ahí parece un senador en la foto esa. Un senador. Por eso los senadores son cómicos, son payasos, pero no lo admiten. Entonces yo me pongo el traje, en vez de traje de payaso, el traje de senador, porque no tengo problemas de hacer el ridículo y de admitirlo públicamente. Bueno, el último Bufón, que es su último espectáculo que vamos a ver en Sevilla hoy y mañana en el TNT. El diccionario de la Real Academia dice: Bufón, personaje cómico encargado de divertir a reyes y cortesanos con chocarrerías y gestos. Pues yo discrepo con esta definición. Sí, eran encargados de divertir, pero no solo, eran encargados también de criticar. Y incluso el encargo se lo tomaban ellos a su mismo e incluso decían y hacían cosas que no daban placer al rey o al emperador. Eran muy atrevidos y muchos han perdido su vida por haber sido demasiado atrevido en su función de crítico, y yo tengo muchísima admiración por estos hombres y mujeres en la historia europea, y no solo, en otras civilizaciones también, gente de la calle, gente, porque el bufón es una persona que no tiene poder, es una persona de los más miserables, pero que no tiene miedo de criticar al más alto del poder. ¿Y todo se puede criticar, Leo? ¿Todo? ¿O hay algo sagrado? No hay nada así sagrado. Esto es el punto. Y eso es el punto que en estos días estamos viendo aquí en España, con la censura, las críticas, las cosas que se puede decir. No. Finalmente, el problema de la censura es que cuando tú censuras a un artista o la comicidad, no censura solo al artista, censura al público que se ha divertido con lo que la persona ha dicho. Y además, si, por ejemplo, los chistes, si no son buenos, si no hace divertir a nadie, no va a tener público este artista, y ya el problema se resuelve por sí mismo. Y del otro lado, si un chiste hace reír, y si hay un público, pues la censura del chiste está censurando a todo el público que eran de acuerdo con estos chistes. Y entonces la libertad de expresión es quizás más importante, es la libertad del público de elegir a quién o cómo quieren pasar su tiempo. Usted siempre lo hemos visto, o la sensación que tengo, es una persona libre, porque ha criticado todo, vamos, desde cuando se metió en el campo de gol a meter ya acciones, a meter las cagarrutas en los hoyos. De los hoyos, sí, a rellenar los ojos. De cagarrutas de cabra, de ¿no? cabra, sí. De cabra, sí. O cuando se encadenó al Museo Picasso por el coche que sacaron, sí. O, bueno, muchas cosas que ha hecho. ¿Alguna vez ha tenido miedo en España? O... Sí, evidentemente. Y no solo en España, en otras situaciones también. He tenido muchísimo miedo. Me han puesto una bomba en el 2006, el 1 de marzo, en el Teatro Alfil. Una bomba de casi 1 kilo de explosiva al lado de mi camerino. He tenido muchísima suerte, no explotó. Hace 1 año y medio me quemaron mi Vaticano, la pequeña capilla de los patos. Rompieron las puertas y tiraron un cóctel molotov de un líquido inflamable. Se quemó. Yo he vivido con guardias de espalda a Madrid durante 2 meses, que yo tenía que pagar poco por mi propio. Y no sé por qué o cómo, pero soy muy valiente. Y más que me ponen presión, y más que intentan hacer más le motiva. Sí. En esto soy bufón, sí. Creo que esto es el bufón. ¿Y su mujer qué le dice? Pues hemos tenido momentos terribles y con lágrimas y miedos, pero si es mi mujer es porque no solo ha aceptado esto, pero lucha de la misma manera que yo, entonces me ha apoyado, y esto es fantástico. Bueno, eso está bien, claro, porque usted también, usted hace mucho que la gente lo pase bien, que cuando vamos a sus espectáculos reímos, pero usted también... Es reír, sí, eso es lo más importante, es que yo intento hacer reír y creo que lo consigo. Sí, tengo 65 años y
sigo haciendo espectáculos, es que a alguien he hecho reír. 65 años, entonces Sí. ya es pensionista. ¿Va a salir usted con los pensionistas como a la Pues calle? la cosa muy divertida es que mi padre, cuando murió a 87 años, estaba preparando un último espectáculo, mi padre, y me dice, yo digo, pero papá, y dice, sí, es que lo voy a hacer para una asociación de pensionistas. Mi padre nunca ha sido pensionista y estaba todavía trabajando. Entonces yo creo que en los bufones difícilmente me veo jubilado. Bueno, este espectáculo que no hemos visto todavía, El último bufón, debe tener mucha ternura porque creo que nace a raíz de las cintas que ve de su bisabuelo, filmado en el año finales del siglo XIX por los hermanos Lumière. Sí, sí, increíble. Sí, sí, fue más que todo una sorpresa para nuestra familia. Mi hermana, tengo una hermana, ella es historiador, vive en Berlín, sospechaba que los hermanos Lumière habían filmado payasos y quizás incluso nuestros bisabuelos, y pasó una semana, 10 días en la Fundación Lumière en Francia, revisando todo lo que tiene. Hay miles de imágenes Sí. del circo también. Y encuentran 5 cortos de 30 segundos, y eran ellos, era mi bisabuela y su hermano. Y qué maravilla, a 120 años o más, 1896, Sí. pocos meses después de la invención del cine, quizás primeros payasos a ser visto en movimiento, ver a tu bisabuelo más joven que ti y ver también a su alegría, a su inocencia, a su fuerza, me ha hecho pensar muchísimo sobre mucho sobre cómo el mundo ha cambiado, que ahora somos tan cínicos, que el mundo suyo era un mundo mucho más inocente, mucho más con más pasión, y las cosas son quizás mucho más complicadas hoy en día, y esta reflexión es a la base del espectáculo. Sí. Pero he leído que su bisabuelo decía que tenían mucho en común los bufones o los payasos con la iglesia, ¿no? Sí, me lo contaba, y mi abuelo también me lo contaba continuamente. Me dice, somos en el mismo negocio. Estamos en el mismo negocio. La iglesia y nosotros el circo. Me dice, pero a diferencia de ellos, nosotros, porque vendemos milagros, ellos y nosotros, pero a diferencia de nosotros, los milagros nosotros los hacemos con sudor y con trabajo. Me lo decía cuando yo tenía a aprender el malabarismo. Sí. Y yo tenía que hacer horas cada día de malabarismo, y yo, como todos los niños, no quería trabajar, y mi abuelo me lo decía así, la diferencia de ellos es que nuestros milagros lo hacemos con sudor y trabajando, a la diferencia de los curas. Y ellos lo hacen por intercesión divina. Porque la divinidad le daba un milagro. ¿Y a usted qué le emociona, Leo Bassi? La belleza es difícil de decir. La belleza humana, una obra de arte, o la belleza de la naturaleza. Hay momentos que puedo hasta llorar frente a un paisasaje. Como cuando entró a las cuevas de Altamira, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, también. Esto fue por casualidad un amigo arqueólogo o paleontólogo me invitó ahí, y de poder ver pinturas rupestres de hace 20.000, 30.000 años, de pensar que alguien hombre o mujer, estaba haciendo la misma cosa que yo, sí. Básicamente intentando de representar la realidad con colores o yo con palabras y tal. Y entonces de sentir 20 o 30.000 años de presencia y de ganas de vivir y de una civilización te hace muy pequeño, hace ver que tu vida no es muy importante, y que del otro lado tenemos una responsabilidad de generación en generación, es mantener esta vitalidad, mantener este amor de las cosas. Y también es el tema que yo trato en El último bufón. En El último bufón. Sí. Ya el mundo no es, para los payasos y para el circo ya no es como fue. Sí, esto es uno de los grandes reflexiones y tragedias, en mi opinión. A la época de mi bisabuelo, no había cine, no había televisión, no había internet. Entonces, él hacía su espectáculo, había un público y él controlaba lo que el público podía ver.
hoy en día eso es lo de menos. Hoy en día el mundo, hasta los niños pasan el día frente al móvil, a las pantallas. Y las pantallas, los artistas que hay en pantalla no son libres. Ellos son solo, son en manos de los productores de la pantalla, los que tienen la tecnología, los que pagan todo esto. Sí. Y entonces ya no tenemos esta libertad de expresión porque entramos en un circuito mucho más grande. Y por eso yo me considero el último bufón, porque yo, en mi infancia, yo empecé a actuar a 7 años en las pistas, y yo he conocido el mismo mundo como hace siglos o milenios. El mundo que yo conocí era viajar de un pueblo al otro, a montar el circo, hacer el espectáculo y viajar otra vez con el público adelante. Y sin subvenciones, sin nada, y viviendo con la taquilla. Con la taquilla, sí. Y esto hoy en día ya no existe así. Es casi, algunos luchan todavía, algunos pequeños circos, pero la realidad ahora es que el mundo del espectáculo, todo está cambiado. Entonces, yo soy consciente de ser como un dinosaurio. Sí. El último dinosaurio que había nacido en otra época y yo estoy sobreviviendo por milagro hoy en día. Y es un hijo lo que tiene pequeñito, de 5 años. Sí. ¿Le gustaría que continuara la tradición o no, Leo? Sí. Lo que yo intento, durante muchos años, mi padre no le gustaba nada de lo que yo hacía, porque yo había, para él, traicionado el circo, haciendo cosas raras, que no era el circo, pero yo decía siempre a mi padre, pero yo intento de mantener este espíritu, el tuyo, espíritu libre, pero el mundo ha cambiado, es otro. Pues le voy a decir la misma cosa a mi pequeño hijo. Yo quiero que tú mantienes el espíritu de ser orgulloso de llamarte Bassi, orgulloso de ser de tener todos los derechos que pueden tener los reyes o los emperadores, no tener miedo de nada y defender la libertad. Ahora, si tú lo haces como payaso, como lo he hecho yo, o si tú lo haces, no sé, con una aplicación de internet o algo de otra manera, lo importante no es la forma, es el fondo, es el espíritu, de mantener un espíritu luchador, de mantener el orgullo de sentirse tan importante como los más importantes, personas más importantes del planeta. Y libre por eso, sí. Bueno, en Sevilla recordamos en el TNT, no se lo pierdan, hacía tiempo que no venían por aquí. Y yo hacía cuentas, 3 años. La última vez vino con la Gran Misa Católica. La Gran Misa Católica, sí. Y nada, pues lo que yo digo siempre, el placer para mí de estar en Sevilla y en Andalucía en general es sentirme muy en casa, como en Italia. Es muy italiano el ambiente que hay en la calle, y somos muy primos o hasta hermanos. Y entonces, cuando voy a Sevilla, no voy a una ciudad extranjera, estoy como en casa. Entonces, ¿y en Italia lo llaman ahora también para actuar? Sí, esto fue la última. Yo son 20, 25 años que he renunciado, por muchas Berlusconi, muchas cosas políticas, yo quería marcharme. Últimamente, los últimos años me están pidiendo de volver y ahora veo que vuelvo con mucho gusto. Y últimamente, ahora en enero, he hecho una vuelta en Turín, Florencia, Roma. Y con mucho que al placer. final es profeta en su tierra también. Pues quizás porque no me he manchado como muchos otros en estos 20 o 25 años. ¿Y si un día usted con el último bufón apareciera entre el público Berlusconi, qué haría? O Berlusconi, o fuera Rajoy aquí. Bueno, a Rajoy no le gusta mucho el teatro. En los años 80 lo he encontrado. Yo conocí a Berlusconi antes que entraba en política. Yo le he tocado la mano y tal, porque era un empresario, un impresentable, uno que molestaba a las chicas en el estudio, me recuerdo perfectamente. El problema es que si se ha mantenido al poder tanto tiempo, es que representa los mismos defectos de todos los italianos. Es decir, es un italiano típico, con sus defectos. Lástima es que quizás no ha tenido las cualidades que hay también en Italia. ¿Alguna vez ha tenido que pedir un préstamo, Leo?
No, porque también esto, el mundo del circo es autárquico. Si tú no tienes el dinero, no lo vas a comprar. Esto ha sido mi... para no ponernos en manos de los banqueros. Y entonces, de no delegar poder a otras personas sobre sus vidas. Y entonces, ¿por qué me pides esto? Entonces, no, digo, porque cuando hacía aquel espectáculo que salía celebrando la caída de Lehman Brothers y todo aquello... Pues fue un gran momento. Porque decías que fue un momento para la humanidad extraordinario. Y que estamos pagando todavía hoy en día en España, la gente lo sabe, 5.000 millones o 50.000 millones de euros del rescate bancario. Y que estamos hablando de empresas privadas rescatado con nuestro dinero público, y después tú ves que no hay dinero para pagar las pensiones, pero estos banqueros cuando se jubilan cobran 50 millones de euros con dinero de todos. Entonces hay cosas, una cosa seguro, y los bufones lo dicen, nunca se va a llegar la sociedad habrá siempre problemas. La única cosa es tener placer de luchar. La sociedad en el pasado, ahora y en el futuro habrá siempre gente corrupta, siempre gente mala. Pero lo importante es amar, luchar. Amar y luchar. Amar la lucha. Amar la lucha. La lucha. Pero también amar lo otro también, ¿no? Para mí, vivir es luchar. Y eso es un placer. Y amar. ¿Ha amado usted mucho? Sí, he amado. Está por bueno. eso que estoy en España. O sea, en España vino por amor. Sí, estoy aquí enamorado y soy mi mujer ahora. ¿Cuántos años lleva usted en España, Leo? 20 años y soy casado 20 años. Y su hijo, su tercer hijo es español, el hijo. Sí, nació en Madrid. Nació en Madrid, Basi. Sí. Bueno, pues, y usted le dice eso de recuerda que eres libre, ¿no? Es importante lo que ha dicho. Y lo digo, como de amar, llamarse Basi. Basi en español significa bajos. Y Basi son la gente de baja condición social. Mi apellido significa de baja condición social, los bajos. Y entonces mi abuelo me lo dice, y mi padre también, hay que ser orgulloso de llamarse bajo, porque la única dirección que puedes ir después es por arriba. Bien, Leo Basi, le presento a Charo Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, Leo. Gracias. Hoy tenemos un gran artista y toda una generación con él. Sí. Bueno, varias generaciones con varias él. generaciones. 7 generaciones. No está mal. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a este artista que tenemos aquí con nuestro cuestionario. ¿Cuál es, Leo, su estado de ánimo? Yo soy optimista continuamente y me sorprende, pero soy optimista. Mi estado de ánimo es optimista. ¿Su mejor momento del día? Cuando voy a la cama, después de todo lo que he hecho, estoy ahí muy cansado, pero feliz y contento de lo que yo he hecho, sí. ¿Algún trabajo que haya hecho y que nadie sospecharía que lo ha hecho, que no tenga nada que ver con lo que hace actualmente? He vendido camisas en un mercado por 2 años. Yo odiaba, no quería ser payaso. Mis padres dicen, tú tienes que trabajar en el circo. Y yo me fui y para vivir he vendido. Y un día yo vendí las camisas y hacía chistes. Y uno de los clientes me dice, pero usted es tan buen cómico que podría trabajar en un circo. Y yo me había largado del circo. ¿Dónde hay que tocar el ser humano para que espabile? En el espíritu de sobrevivir, de que la persona se siente que está al límite, que después no puede más. Si tú tocas a la persona en su deseo de sobrevivir, todo es posible. Todo es posible. ¿Qué es lo que no he entendido de los españoles todavía? El orgullo. Hay mucho orgullo y hay poco orgullo. De un lado, los españoles son súper orgullosos y del otro lado se tragan cosas que no entiendo cómo se tragan. Entonces, ¿cómo puedes ser orgulloso y tragarte y todo? Sí, yo no lo entiendo. ¿Quién es para usted en este país que también conoce una persona cuerda, una persona sensata? Pues triste de decir, esta persona ha muerto. Ella ha muerto ayer. Era Jorge
Forges. Forges. Yo le he conocido, he tenido suerte de haberlo conocido, una persona muy tranquila, muy libre, pero en su grafismo de una precisión, de una inteligencia, con pocas palabras, tocando el alma y a diario. Todo eso. Entonces, para mí, de verdad, era la imagen de la inteligencia que ha muerto así de repente duro. ¿Cuál ha sido la última vez que ha retado a alguien? Entonces, yo con mis espectáculos estoy retando continuamente, pero no es alguien, es a grupos o pensamientos o partidos políticos o religiones. Directamente a una persona, tenía 9 años, me había robado mis sellos y yo fui a él y dije, si tú no me das eso, yo te voy a pegar. Y el tío me dice, no tengo miedo. ¿Cuándo quieres pegarme? Yo digo, mañana, y hemos hecho como un duelo. Fue horrible, y he dormido mal toda la noche pensando las hostias que me daba este. Y esto fue la última vez. El último reto. Bueno, ¿y a quién le daría el premio Nobel de Literatura? Voy a decir una cosa, a Pablo Neruda. La había dado, pero porque fue Pablo Neruda que me ha hecho descubrir la belleza del idioma del castellano, de las palabras, del español. Y yo no hablaba español, hablaba todavía malísimo español, pero empezó a leer libros de Pablo Neruda y dije, hostia, qué belleza, qué profundo. Y entonces, pero creo que le han dado el premio Nobel. Sí. Bueno, ¿y a qué hemos venido al mundo, Leo? Para descubrirlo, para conocerlo y cada vez más, con cada año que pasa, yo me doy cuenta que hay todavía más cosas que no sé y tengo más ganas de conocerles. Esto es las ganas de conocer el mundo. Bueno, pues continuamos. Sí, queríamos preguntarle también si la lealtad es uno de los principales, digamos, valores que usted valora en su mundo. Y la pregunta es porque es lo que se destaca en el argumento de la película La Estrada, que tanto le gusta. Sí. ¿Por qué le gusta tanto esta película, Leo? Es muy complicadísima la cosa. A toda mi familia le gusta porque nos ha tocado, porque es alguien que no era de nuestro mundo y que hablaba de nosotros. Ajá. Y él hablaba de nosotros de una manera sincera. Después, Fellini como persona era amado y apreciado, y Fellini se presentó en el circo hablando con nosotros y tal. Y entonces, y después la poesía. La gente del circo sabe que su vida es poético, pero no tiene la capacidad de manejar esta poesía. Entonces fue la mente de Fellini que encontró en esta vida de la estrada, de la calle, de los caminos, esta poesía. Pero nosotros se sabía que había esta poesía. Toda una galería de personajes sin duda, como ocurre también en Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Usted le... Entonces, otra historia. Sí. Si tú me pides ahora mismo cuál es la trama de la cosa, no me lo voy a recordar. No es la trama. ¿Por qué le impactó? Porque yo venía de un mundo que nadie leía. Mi padre ha muerto sin saber leer. Mi padre no sabía leer. Yo era un hombre muy inteligente, pero no era de un mundo oral. Y yo he querido desarrollar, hacer autodidacta, y empezó a comprar libros y cosas e intentar aprender a leer. Y por casualidad, con un libro de Dostoyevsky, que no sabía quién era o cómo, y empezó a leer. ¡Wow! Una pasión. Me enamoró de una chica de la historia, pero un amor de verdad. Y que era Volodya, o no se lo recuerdo. Y era la cosa. Y fue la primera vez que un libro me había dado un impacto, una hostia. Sí. Y yo pasaba toda la noche leyendo. Y mi padre, ¿qué coño estás haciendo? Estoy leyendo. Ven aquí. Y esto, entonces me queda con esta cosa. Dostoyevsky. ¿Y qué le impactó de La muchacha con mandolina, de Picasso, que es una pintura que le... Sí, otra historia. Pues también muy complicado. Estuvimos con mi abuelo, toda la familia, viendo un programa de televisión. Yo era pequeño en los años 50, cuando estoy en Francia. Y hablaban de Picasso. Y había solo un programa, entonces un canal solo. Entonces estábamos toda la familia mirando esto. Y un momento mi abuelo dijo,
pero coño, es una mierda, dice esto, no se entiende nada, pero esto no es una mujer, pero ¿por qué eso? Yo lo haré mejor, dice. Mi padre se enfada, dice, pero Picasso es muy importante, y todo. Mi abuelo es una mierda. Y dice, y mi abuelo empezó a pintar el día siguiente para demostrar que era mejor que Picasso. Nos ha pintado toda la casa, todo el exterior, interior, los muebles. Era un horror. Y muchos años después he tenido la suerte de encontrar Picasso porque para una fiesta de cumpleaños en su casa en el sur de la Francia le habían montado un espectáculo de circo y yo fui uno de los artistas ahí. Y lo he podido decir a Picasso que mi abuelo pensaba que su arte era una mierda. Y entonces esta imagen del cubista, fue Leo, esto. nos estamos quedando ya sin tiempo, así que le vamos a pedir por qué se queda con la canción In the Stone de Earth, Wind and Fire. Forma parte de su vida. Sin duda. ¿Por qué esta canción rápidamente? Rápidamente. Del mundo italiano, del mundo europeo y todo, y de repente esta cosa funky, americano, una dimensión ridícula, enorme, y no sé cómo, pero se me pegó y continuamente esta cosa, y tanto que en el último bufón lo voy a utilizar. Muy bien, pues queda explicado. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado de su paso por este programa en nuestro fotomatón. Veamos cómo ha quedado Leo Bassi. Sonriente, espléndido, y vayan a verlo en el TNT, El último bufón. Ha sido un placer, Leo Bassi, como siempre. Muchísimas gracias, y también para mí. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Viva el espectáculo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya saben, a las 11:15 de esta noche nos pueden volver a ver aquí en ATV, también en las plataformas digitales. Que pasen un buen fin de semana. Hasta la próxima.